Vamos a hablar ahora de un caso muy importante y un caso judicial que involucra a una comunidad ashéninca. Lo he pronunciado bien, no es asháninca, es ashéninca porque el pueblo ashéninca es próximo, pero es distinto al pueblo asháninca y tienen costumbres distintas y hasta no es el mismo lenguaje. Una comunidad del pueblo ashéninca, Alto Tamayo, Sahueto, sufrió hace más de una década el crimen terrible de 4 dirigentes que se oponían a la tala ilegal y gente involucrada en la tala ilegal los asesinó cruelmente. Mañana hay una audiencia muy importante, segunda instancia, Así eh, es. en la que se dictará una sentencia que esperamos va a ser condenatoria, como lo fue la primera sentencia que ha sido apelada, contra quienes asesinaron y antes de eso torturaron a 4 dirigentes indígenas. Estamos con la doctora Jessica Quiroz, que es defensora legal de 2 de los líderes indígenas asesinados, de las familias de 2 de los líderes asesinados, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pineo Ramírez. Doctora Quiroz, ¿nos puede contar, por favor, qué expectativas tiene para la audiencia de mañana? Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación, Fernando. Sí, hemos estado defendiendo justo a los dos líderes y autoridades indígenas, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, y contarte un poco cómo ha sido este caso, ¿no? El 1 de septiembre del 2014, camino hacia una reunión en Brasil, los hermanos Ashéninca, autoridades ashénicas, como yo lo habías comentado, del pueblo Alto Tamaya Sahueto, fueron emboscados y asesinados, ¿no? Ellos eran en Huichota, Francisco Pinedo, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima, por razones de que Edwin Chota había estado denunciando reiteradas veces desde el 2008 denuncias contra una organización criminal relacionada a la tala ilegal. Esto sucede en la región Ucayali, Esto sucede cerca de la frontera con Brasil. así es, cerca de la frontera con Brasil y en el departamento de Ucayali. Esto está a muchas horas de Pucallpa. En este caso, Chota solicitaba, entre muchas gestiones, sus garantías, también la titulación de sus comunidades, y en el marco de esto hubieron situaciones que interrumpían y amenazaban su territorio, como era pues la tala ilegal, donde habían sido ya individualizados, ahora sentenciados, que mañana justo es la sentencia de segunda instancia de la audiencia de apelación. Ahora, la primera sentencia que fue hace unos meses, ¿no? En abril, tengo entendido. La primera sentencia fue el año pasado, El en año pasado. abril del En abril 2024. del año pasado. Ya, y esa sentencia fue condenatoria. ¿Nos puede recordar, por favor, cuál fue la pena que se les impuso a Sí, los asesinos? Porque ya no puedo hablar presuntos, ya están así condenados. es. Hay una condena ya contra los asesinos, y fue pues una condena de 28 años, 6 meses, una reparación civil de 200.000 para los deudos, y en este caso se ha apelado 200.000 entre todas las familias entre de los todas 4 las asesinados. familias de los 4 asesinados, ¿no? Lo que ha considerado en este caso la parte civil, que en este caso es la defensa de los agraviados, el aumento de esta reparación civil por no considerarlo justa ni equitativa, ¿no? O Por sea, el gran con daño. la duración de la pena, los 28 años, no están tan disconformes. Sí Sí, con la reparación civil. sí, en este caso, como usted conoce, el Ministerio Público tiene la competencia para disponer y apelar la sentencia en cuanto a la pena. Entonces es el Ministerio Público que también ha solicitado el incremento de la pena a 35 años de cárcel, ¿no? De 28 a 35 años. Hizo una exposición respecto a este daño grave causado no solamente por el asesinato y cruel, ¿no? Y alevoso, porque es una pena que ha sido marcada bajo estos supuestos. Está demostrado que hubo torturas antes En del este crimen. caso, dentro de la sentencia se habla de gran crueldad,
y también de alevosía. Sin embargo, al ser un caso en donde el 11 de septiembre de 2014 la Fiscalía recién recogió los restos, porque entendamos que dentro del correlato de este hecho hubieron pues una intromisión de especies salvajes que devoraron algunas partes del cuerpo. Por esa razón, el estudio antropológico para determinar la gran crueldad fue un poco complicado, pero sí se determinó la alevosía. Claro. ¿Y los culpables siguen alegando inocencia? Siguen alegando inocencia, Y han pedido la nulidad del juicio, ellos también han han apelado. pedido la nulidad del juicio, pero en base a un tecnicismo, no en base al fondo. No, pero esto no es un caso cualquiera porque tiene que ver Así con, es. se puede sentar un precedente importante en defensa de líderes ambientales, que son también estos líderes indígenas, ¿no? Pero vamos a volver, doctora Quirós, luego de una pausa en la que vamos a oír mensajes de los anunciantes y de los domingos. Estamos conversando con la doctora Jessica Quirós, defensora de dos de los líderes indígenas asesinados hace 11 años en Sahueto, una comunidad del pueblo Ashéninca, no Asháninca, sino Ashéninca, que es distinto, que está en la región Ucayali, del otro lado del río Ucayali, cerca de la frontera con Brasil, y estos líderes indígenas se enfrentaban a taladores ilegales y ellos son los que están acusados, procesados, ya sentenciados en primera instancia. Lo que mañana va a haber es una audiencia en segunda instancia que la doctora Quirós espera no solo que confirme la sentencia, sino que incluso la haga más dura, ¿no? Doctora Quirós, cuéntenos por favor cuáles han sido las principales pruebas de que los sentenciados José Estrada Guaita, Hugo Soria, Yosimar Atachi Félix y su hermano segundo son culpables. Bueno, está la declaración misma de Winchot antes de morir, ¿no? Hay Uno de los uno de los asesinados. líderes asesinados, ¿no? Que en reiteradas denuncias en el 2013 ante la autoridad forestal en Ucayali y también ante la Fiscalía Ambiental, porque el caso se inicia en la Fiscalía Ambiental con una denuncia por tala, y que ello en ese documento, en ambos documentos ya individualizaba a los presuntos autores, que eran José Estrada Guaita, segundo, y Yosimar Atachi Félix, y en una segunda oportunidad, en una acta de intervención, también a Hugo Soria Flores, donde lo intervienen trasladando madera que provenía del pueblo Ashénica Alto Tamaya Sahueto. Esas son las primeras pruebas que dan inicio a la investigación, que lamentablemente tuvo mayor realce al momento o interés de parte del Ministerio Público posterior a la muerte de las autoridades indígenas, que fue en septiembre del 2014. Sin embargo, ha demorado esto 11 años. 11 años. ¿A qué cree que se debió la demora? Bueno, ha habido un tecnicismo y una falta de interés sobre este caso. Los delitos ambientales han sido ya denunciados antes de su muerte y sin embargo había dentro de este procedimiento varias trabas legales con respecto al proceso, ¿no? Primero trataron de archivarlo, luego trataron de presentar un sobreseimiento gracias a la lucha constante de las mujeres que quedaron al mando, que son las hermanas viudas de los líderes y autoridades indígenas de Alto Tamaya Sahueto, es que este caso no ha cerrado. Gracias a ellos, a la voz de ellos, a la preocupación y esa necesidad de búsqueda de justicia. Claro, aquí hay delitos ambientales previos que además son atentados contra una comunidad que vive pues en plena armonía con la naturaleza. Hay que entender eso siempre del pueblo Ashéninca, que es en eso similar al pueblo Asháninca. Y esto deriva en asesinatos, ¿no? Que es lo terrible. Ahora, los asesinos se dedican o se dedicaban, porque están presos, ¿no? A la tala ilegal o son sicarios, intermediarios. Bueno, hay que aclarar que los sentenciados, condenados con una sentencia de primera instancia, están en libertad. Ellos han estado... están en libertad. Están en libertad, han estado en el proceso de la apelación de las audiencias de
apelación de las sesiones, que fueron 15, en libertad, asistiendo de manera virtual y física a las O audiencias. sea, porque con una sentencia de 28 años de prisión, Así es, ese es un y poco que preocupante. no le den prisión preventiva, eso es extraño, ¿no? Es extraño, hemos estado solicitando también al... Entonces la posibilidad de fuga es grande. Exacto. Hay una gran posibilidad de fuga. Ya mañana es la lectura de la sentencia y tendría el Ministerio Público que pues alertar ya y aplicar las medidas de contingencia. Ahora, ustedes piden la sentencia del año pasado en primera instancia, le da 200.000 soles de reparación civil para que estos condenados paguen a las familias de los 4 Así es. asesinados, y ustedes piden que eso se aumente a 500.000. Claro, 250.000 para cada una. ¿Están en condiciones de pagar los sentenciados? Cuando hizo un sustento el Ministerio Público con relación a sus actividades, ellos figuran como que está vigente su actividad extractiva, ¿no? Hay un reporte del SUNAT, ¿no?, respecto a su calificación, y ellos continúan con la vigencia de su RUC, ¿no?, y de la actividad que realizan. Entonces, en todo caso, La actividad que realizan es la tala. es la tala ilegal, ¿no?, actividades extractivas en campo. Así es. Y dígame, ¿qué trascendencia tiene esto? O sea, ¿qué antecedentes hay sobre la atención que el Estado y sus órganos de justicia van a prestar a la comisión de delitos contra el medio ambiente que están ligados, además, en este caso, a el asesinato cruento de 4 personas? Sí, creemos que esta sentencia va a marcar un gran precedente, dándole un gran mensaje al Estado por esta inacción, esta despreocupación. Entendamos que también para Sahueto se creó un plan Sahueto donde involucraban a más de 10 ministerios, ¿no?, para poder hacer gestiones de mejoras en la comunidad con relación a pensión, a mejoras ¿Y en esa zona sigue en habiendo esas tala zonas, ilegal o en se ha esas zonas, detenido? y en esa zona, como en todo el lado de la Amazonía, la tala ilegal es recurrente, ¿no?, a nivel nacional, no solo en Ucayali, en otras regiones, pero sí se continúa, recurrente el delito de acciones extractivas ilegales. En este caso, y volviendo al tema del Estado, ¿no?, tuvieron también las hermanas agraviadas que representan a las familias de las autoridades y líderes asesinados, una reunión con Dina, con la presidenta Dina, quien también hizo un compromiso de darles esta apertura para continuar la actualización del Plan Sahueto, y que fue uno de los precedentes también, o las propuestas que se hizo para poder determinar un aumento, un incremento de la reparación civil en el sustento de los alegatos finales de la defensa. Pues no, ninguno de estos compromisos se han cumplido. Esta reunión se dio el 2024 con la presidenta y ninguno se ha cumplido hasta el momento. No, que el Estado pues cumpla sus compromisos, porque los asesinados no solo han sido víctimas de algo horrendo, sino que también hay que reconocerles esa calidad de héroes ambientales, Y porque sobre todo se que, enfrentaron a una actividad que depreda nuestro medio ambiente. así es, sobre todo que tenemos que tener una mirada integral. No se ha asesinado solo a 4 autoridades de una comunidad, sino se ha eh, postergado a una comunidad en su totalidad, ¿no?, en su crecimiento, en sus deseos de poder tener una mejor calidad de vida, ¿no?, y poder atender que sus planes de vida también se concreten en sus comunidades, ¿no? Hoy por hoy la comunidad Totamaya Sahueto vive una constante amenaza, incluyendo a las familias de los líderes asesinados. Y vamos a entender que este caso o estas denuncias se inician en el 2008, y es a raíz de Edwin Chote, de la constante lucha, de este compromiso que tenía con su comunidad por también lograr su titulación de su comunidad, que recién se pudo ver luego de su muerte en el año. Imagínense cuánto ha pasado. Bueno, muchas gracias, doctora Jessica Quiroz.
suerte mañana en la audiencia en segunda instancia, que puede sentar y que debe sentar un precedente en el derecho ambiental. Y esto fue todo por hoy en ampliación de noticias de los domingos, siendo las 9:59, a pocos segundos de las 10 de la mañana. Nos despedimos y nos vemos el siguiente